Saludos amigos, Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy viernes 29 de agosto del 2025 con 28 grados Celsius aquí en la Julia, Distrito Nacional. Pues 29 de agosto, un día como hoy, hace como con un paquete de años, no sé ni cuánto y no estoy por sumar ahora mismo, pasó por aquí el ciclón David. Yo no sé si fue hoy 29, este día estaba yo saliendo a estudiar, con 18 años, más o menos, sí, claro. Y pasó el ciclón, yo me fui, tomamos vuelo hacia Madrid en un día como hoy, hace un paquete de años atrás. Y aquí pasó esa cosa. Y yo me enteré después que mi papá me mandaba los periódicos, me mandó como para diciembre, recolectados, fue que me enteré yo de lo que había pasado aquí. Así era la vida antes. El sistema telefónico no era bueno. Aquí era bueno, por allá no era bueno. Y en Europa era malísimo, en Sudamérica también era malísimo. Después fue que todo cambió. El ciclón David que destruyó, esto era una aldea, esto era una ciudad, una ciudadela. Acabó aquí con Santo Domingo. Después vino una inundación, Federico creo que se llamó, de mucha lluvia y eso, y ahí fue que hubo daños también, materiales. Bueno, 29 de agosto, estamos en época ciclónica. Ustedes vieron el que pasó los otros días, por allá por arriba de Puerto Rico, siguió para las Carolinas hacia arriba, hay otros por aquí. Hay que estar siempre pendiente, esta es época ciclónica. Nosotros hemos tenido cierta suerte en los últimos tiempos, qué bueno, gracias a Dios. Ayer el presidente reunió un grupo de directores de medios y ese tipo de cosas que acostumbra. Muy dinámico el presidente en cuanto al tema de la comunicación, porque el lunes habló en su semanal. Y ayer jueves pues tuvo esa actividad con sus nuevos incumbentes del área de prensa, que son Félix Reina, que ocupó el puesto de speaker de Homero Figueroa. No sabemos dónde fue a parar Homero, dónde está. Pero Archival sí, Archival fue sustituido, que era el director de comunicaciones, creo que es que se llama, de Palacio. Fue sustituido por Alberto Caminero, que era un comentarista mañanero, junto con Laura, y Percio Maldonado en el Canal 5. Ahí está ahora haciendo su papel de frente, porque allí lo hacía solapadamente en el programa. Bueno, pero correcto, cada cual tiene su predilección y sus posiciones. Bueno, estuvo ahí el presidente, dio una información sobre la construcción de un monorriel. En Santiago hay uno que todavía no está en operación, inauguraron, no sé si unas paradas, pero eso no está todavía. Y dio unas informaciones relativas a ese proyecto que sustituye otro que se había anunciado anteriormente, que era un tren metropolitano. Bueno, pero fue ustedes que dijeron que iban a hacer un tren, pero está muy bien porque dice que va a salir menos costoso hacer el monorriel, lo cual hace cierto sentido, siempre y cuando vaya a dar el mismo resultado, porque el otro iba a tener tunelación y ese tipo de cosas. En el caso de los Alcarrizos hubiera sido mejor que hubieran tunelado, pero anyway, ahí hay unos datos de costos. Ahorita vamos a entrar en un desglose más detallado sobre lo que dijo el presidente, y me parece que eso es lo que hay que hacer, inversiones. Y en lugar de estar discutiendo obviedades, como pudiéramos decir, de que si yo hice más que tú, no puede ser, o hay cosas obvias, con dos aspectos puntuales. No puedes tú haber hecho en 5 años más que lo que hicieron en 20. 2 administraciones, porque cuando se habla del PLD son 2 administraciones, son las 12 de Leonel y 8 de Danilo. ¿Cómo va a ser posible? Y además, cuando todo el mundo está consciente y todo el mundo al unísono, como Fuente Ovejuna,
señala, y los números son topsudos y están ahí, que esta es la administración, estos 5 años, que menos gasto de capital ha ejecutado. Pírrica, en 70 años la más bajita. Entonces, ¿cómo va a ser que si, primero en tiempo y segundo en ejecución, en eficiencia ejecutiva y decisión política de en qué va a privilegiar? No puedes comparar ese tipo de cosas, pero haciendo, como yo decía los otros días, presidente, que mucho habla, mucho yerra. Voy a seguir hablando mucho. Si se va a llevar de lo que le está diciendo la oposición y para allí y para acá, se va a entretener hablando, perfecto, y va a entrar en un debate, pero al final del día a la población, desde la poltrona de la presidencia o desde el Ejecutivo o desde el gobierno, para ponerlo más sencillo, lo que le interesa son resultados. Resultados. Es como cuando yo hago el ejemplo aquí medio, ¿verdad?, humorístico, de que tú vas al oculista, al oftalmólogo, y tú dices, no, yo veo bien, yo tengo una vista, yo veo como un águila. Ajá. Entonces te ponen la pizarra con los números y las letras y te dicen, ¿qué letra es esa? La H. Y era un 8. Ajá. Entonces él te sigue diciendo, ¿qué número es este? El 7, y era una J. ¿Dónde está? Y te va poniendo unos lentes ahí, canca, y cuando viene te hace ahí una receta, mire, menos 17, vaya a ponerse unos lentes allá en la óptica tal. Simple, resultado. No es por lo que usted diga, es por lo que la gente percibe y lo que la realidad establece. Entonces, lo que hay que hacer es eso que hizo el presidente ayer. Obras, no anunciarla, porque, por ejemplo, autopista del Coral, que se ha anunciado desde el presidente fue en agosto del 20, ¿correcto? Asumió. Su primera rendición de cuentas le corresponde el 27 de febrero. Pero él lo que tiene para ese momento son 6 meses de ejecución. Él lo que hace es prácticamente, y con un presupuesto que hereda. Hereda porque la modificación complementaria que se hace de presupuesto se hace justamente para agosto. Fíjense ustedes que la de ahora la hemos mandado en estos días. O sea, él hereda un presupuesto y lo que hace es que acaba de cerrar ese año 20, como todos los gobiernos, en los cambios de gobierno, su real gobierno empieza del 1 de enero del año siguiente, del 21. Pero entonces su primer anuncio fue la autopista del Coral, que debe unir por allá, desde Santiago para llegar al Cibao, por allá a Puerto Plata, en esa zona, ¿verdad? La del Coral, en la zona turística. Eso todavía está en anuncio y ya vamos por 5 años. Y anuncio, y anuncio, y anuncio. Que se va a hacer, y casi todos los años se anunciaba en los discursos que daba el presidente, en lo de rendición de cuentas. Y que debe ser lo que se ha hecho y las cosas que se prometen. Y esa es la costumbre. O sea que vamos a esperar que sí, en esta ocasión sí se haga. Por ejemplo, vimos lo del metro, la ampliación del metro aquí en Santo Domingo, que se inauguró en estos días, que se sacó de circulación unas cuantas estaciones porque había que ampliar los andenes para pasar de 3 a 6 vagones, habría que ampliarlo, correcto, muy bien. Eso se hizo con un financiamiento, 200 y tantos millones de dólares de la Agencia Francesa de Desarrollo. Pero se hizo, que es lo importante. Entonces, nada, yo ahorita entro en el desglose de esos aspectos. Bueno, miren, a nivel internacional siguen los bombardeos de Putin a las ciudades ucranianas, a Kiev. Ahí está la Unión Europea, que ha expresado su rechazo porque bombardeó un edificio, una delegación. Los rusos de por allá, que son siempre tergiversan, dicen que no, que ellos lo que están bombardeando son objetivos militares o casi militares, embute, a apartamentos, hospitales y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, Trump y la cotorra que está en la Casa Blanca, la speaker esa, que lo que habla es mucho, dice que equipar una cosa con la otra. Ucrania le bombardea refinerías y ellos lo dicen, ya tiene más de un 20% de la producción fuera. Comentaba yo ayer con 2 refinerías que le bombardearon justamente días antes, la de Afivsky y otra en
en Samara y otra en Voronezh, que se llama Novocherkassk, creo que es que casi millones de toneladas y hay un problema de suministro, tanto al frente de combate, porque esos son objetivos militares. Lo que violenta la ley, el código y las leyes de guerra, el acuerdo de Ginebra, creo que son objetivos civiles, como la matanza que hicieron en una localidad que se llama Bucha. Se metían a los supermercados y se robaban todo y mataban a los civiles. Ellos van a tener que responder quizás en algún momento. Pero Trump lo único que dice es que no le gusta, que está incómodo, que está ofendido, pero no hace nada, es mucho bla, bla, bla. Y equiparan que él entiende porque es una guerra, que mientras los ucranianos le bombardean las refinerías, no, van a quedarse brazos cruzados. Los rusos le bombardean las estaciones de generación eléctrica, las termoeléctricas y las residencias. Entonces él no toma acciones, nada más habla mucho. Ahorita vamos a ver la opinión de la Unión Europea, decisiones y algunos desgloses más de eso. Pero, yéndonos al plano local, ustedes saben que se inició el año escolar. Hay colegios que ya están en esta semana, los colegios privados, haciendo introductorias. Ya arranca el lunes, salga temprano, porque ya están duros, ¿verdad?, los tapones. Y van a seguir así. Ya se pasaron estos 2 o 3 meses que uno toma de asueto con relación a eso de los colegios. Entonces ya inició el año escolar. Ha habido denuncias de la oposición que iban a quedarse 300.000 niños fuera de las escuelas, de la ADP. En estos días vimos de escuelas que habían las quejas con los baños deteriorados, que iban a dar clases en barrancones, ese tipo de cosas. Bueno, los presentamos acá. Siempre he dicho, y no es culpa del ministro actual, pero porque esas son obras, hay un escándalo armado de marca mayor con relación a la rehabilitación de las obras y de dineros pagados, que eso tiene que la PEPCA que responder, como tiene muchísimas denuncias, dicho por la propia doña Milagros Ortiz, directora de ética, que las llevan a la PEPCA, y como eso no tiene utilidad política porque no es a la oposición, entonces no resulta nada. Entonces se quejan, entonces se habla de transparencia, pero una transparencia con un solo ojo. Una transparencia daltónica que nada más ve para un solo lado o para unos colores, no ve bien. Entonces no responden, pero hay unos escándalos que deberán responder porque son muy obvios y evidentes. De actos que obviamente, ¿cómo va a ser que falsificación, sustitución de compañías, dinero otorgado y no ejecutado de obras? O sea, un desastre realmente, pero vamos a esperar. Y siempre decía, porque si lo decía con otros, tengo que hacerlo con este ministro, además de que le he sacado su plato aparte, no porque ella haya hecho nada bueno ni nada, porque está reciente, sino porque él no tiene la culpa de lo que dejó Miyagi, el pasado ministro, dejó de hacer o haya hecho. Ni por lo que haya hecho, eso tendrá que responder él, y por lo que dejó de hacer, tiene que responder la administración porque hay continuidad de Estado. Él no tiene la culpa, ministro de CAN, que acaba de llegar. Pero tiene la culpa la institución, el gobierno, que no lo supervisó. Y que al final del día eso le corresponde en cierta medida al presidente, darle seguimiento a sus funcionarios. Entonces los deja tanto tiempo ahí ya empieza la clase de nuevo, entonces no ha podido. Todo eso que suceda, yo digo, como le he dado siempre a los otros el periodo de gracia, digamos, vamos a esperar, va a empezar el año, no podemos ahora decir vamos a esperar. Se van a ir viendo en el transcurso de los días, de las semanas, y se hace un balance. Porque ahora es como salir a vociferar antes de las 12 de la noche, ¿no, verdad? No, es cuando suena el 31 y el campanazo que la gente sale a celebrar el año, porque no es antes. Entonces, con relación a eso, le doy el beneficio de la duda también al ministro de Educación, que dice que las denuncias que se han hecho desde la oposición y otros litorales, cuando habla de otros litorales se refiere a la ADP, la Asociación de Profesores, que son irresponsables de que miles de niños se quedarían
fuera de las aulas. Yo creo que la denuncia no tiene por qué hacer, pues la cataloga así, tiene todo el derecho. Yo creo que en todo caso, si se hace la denuncia y se corrige, pues qué bueno, que no queden miles de niños fuera, porque eso debe ser el objetivo. Ya el rifirrafe, el tú me tiras y yo te tiro, y la crítica y aquello, lo que debe verse es desde el punto de vista de que sea para la contribución. Obviamente la oposición va a tratar de sacar capital político de las debilidades, deficiencias o incompetencias que se puedan atribuir al que está en la gestión corriente, el que está en el gobierno. Porque la oposición tiene que hacer de caja de resonancia de los reclamos de la población, ese es su papel. Y siempre he dicho, y si del otro lado hay inteligencia estratégica y emocional, en lugar de cogerlo a mal, lo que deben es tomarlo a bien, como un aporte y una triangulación. Ah, ese es tu discurso, yo te lo quito. Yo te lo quito. Va a buscar otro discurso, pero ese yo te lo voy a quitar. Ah, que las aulas están en mal estado, las arreglo. Entonces, es una contribución que te están haciendo. Pero tiene todo el derecho de calificarla acá. Y ojalá y sea como él dice, que no es verdad que se van a quedar miles de niños fuera. Que el 96% de los profesores se ha incorporado a los salones de clase y el personal administrativo también, el 97%. Que dice una irresponsabilidad olímpica porque eso es atentar contra la educación de la República Dominicana. No, yo no creo. Yo creo que eso es una hipérbole del ministro. Decir que se haya denunciado que van a quedar 300, 700. Aquí todos le ponen ceros, ¿no? Lo que sea. No es que eso sea una responsabilidad, sino puede verse como una advertencia, una crítica, que de algún lado se inventan, se sacan ellos eso, porque además eso es algo histórico. En todo caso, dice que el 99.8% de los alumnos se encuentran en sus recintos escolares y que eso que falta, ese poquito, están siendo atendidos en aulas prefabricadas. Bueno, yo yo saludo que sea así, ojalá y sea así. Esperemos en el transcurso de los días, pues no irnos con los amagues, como se dice en deporte, en basquetbol. No nos vamos a ir con el amague, ni nos vamos a poner de este lado, ni de este otro lado. El tiempo nos dará datos precisos, objetivos, de quién tiene la razón, quién exageró, quién dijo medias verdades, quién dijo falsedades, quién dijo una mentirilla, como dicen de esas, ¿no es verdad? Pero al final del día aquí es lo importante, ¿sabe quién es? El niño. Ese es el sujeto, esos niños que van a las escuelas. Porque que la oposición haya dicho A, B o C, todo eso se queda y se lo lleva al viento. Al final lo importante es que los niños reciban una educación de calidad, que el uso del 4% del presupuesto sea el más eficiente posible y el más racional, que se use para lo que se necesita, que la calidad de la educación se eleve, a diferencia de lo que ha venido pasando, que lo que ha ido es decayendo. Antes teníamos la tanda extendida. Queríamos que la tanda extendida se mejorara, aumentara su calidad, que se aprovechara el tiempo que duran los niños en las escuelas. Lo que ahora hemos visto es que ante la carencia de aulas se ha tenido que hacer de tripas corazón y mocharla, dejarla calimocha a la tarde extendida, quitarle las horas de la extensión para abrir una tanda por la tarde y otra tanda por la mañana. Una por la mañana y una en la tarde, para poder dar abasto. Si mediante esas medidas fue que se logró reducir esas denuncias que hubo, no está bien. Es una salida, pero una salida muy deficiente, para dejarlo así medio diplomático el calificativo. No era la que debió haber sido. Debieron haberse continuado haciendo las obras, ocupando todos los estudiantes que tuvieran todos tanda extendida, en lugar de disminuirlo. Pero bueno,
Dice que el 50 al 60% de la matrícula estudiantil ha estado asistiendo a clases. Por ahorita aquí vimos que decían que el 98% de los alumnos se encuentran en sus recintos. Bueno, pero vamos a ver que los libros están disponibles en las aulas y de manera digital para todos los estudiantes. Qué bueno, yo me alegro, ojalá y sea así. Definitivamente el tiempo es la madre de todas las verdades. Nos dirá dentro de 2 o 3 semanas, veremos, la prensa va a traer, las denuncias aparecerán y ahí veremos, pondremos en una balanza si tiene quien la razón o si tiene la razón una parte uno o si tiene la razón otra parte otro. Eso lo veremos porque nosotros no tenemos hacha que afilar aquí ni contra acá ni contra este lado. Lo importante es que los niños reciban una educación de calidad. Eso es lo primordial y lo importante. Bien, miren, el tema de la laboral, que está pendiente, que el presidente, ustedes recuerdan, suerte que se quitaron unas cosas, no se aprobó como decíamos, pero es para atrás que vamos como el cangrejo. Cholitín, el senador de Higüey, que tiene la comisión esa que estudia el asunto, estaba señalando de las propuestas, porque el sector laboral alega que los empresarios lo que quieren es eliminar la cesantía. Y yo decía, pero tenemos que ver, como decíamos ayer, veíamos ayer, ¿verdad?, de que las medidas, cuando analizábamos lo del presupuesto nuevo, decían, y como el 23 pero peor. ¿Se recuerdan ese titular que conocimos ayer? En el sentido de que solo es con anaeróbicos, con anabólicos, con adrenalina, con inyecciones monetarias que queremos resolver los problemas y no nos vamos a los aspectos estructurales de nuestra economía, los fundamentales, como disminuir la informalidad, correcto, facilitar la creación y el emprendimiento, no ponerle obstáculos para que las personas puedan hacer emprendimientos, desarrollar empresas. El monotributo, que no tengamos que pagar un anticipo, que no tengamos que pagar y que el ayuntamiento, que la APP, que la AFP, que la DGI, que el ITEBI, que el IPI, que todas esas cosas, facilitar. O sea, hay un sinnúmero de aspectos, hay recomendaciones puntuales que si se hace una reforma como Dios manda, no cargándosela a los chiquitos, pues pudieran mejorar el clima de negocios, facilitar la generación de empleo, eliminar burocracia, ese tipo de cosas. Bueno, y la cesantía, ante la nueva realidad del mundo y el desarrollo, la tecnología, y que uno puede trabajar de su casa, y que ya uno no tiene que dedicar tanto tiempo. Hay países que están trabajando hasta 4 días. La tecnología ha permitido mucho. Mire, entonces el sector empresarial, estaba diciendo Cholitín, propone con relación a la cesantía varios aspectos. Me parecen interesantes, los comparto porque ese es un tema que está pendiente. Dice que los 10 días que se ponen para un plazo actualmente en la ley para pagar la cesantía se extiendan a 2 o 3 meses, porque hay empresas que no tienen ese dinero a mano. Y que el pago pueda ser prorrateado. O sea, yo te voy a pagar 1 millón de pesos y que yo te lo pueda pagar no en 10 días, sino, bueno, dicen 2 o 3 meses y que es prorrateado. Como que pudiera verse. Es una propuesta que hay como para facilitarle la situación a pequeñas empresas que no pudieran tener el dinero en la mano y entonces pudieran quebrar y entonces sale más cara la sal que el chivo al final del día. Que las multas que se ponen por infracciones laborales sean menos severas para las empresas pequeñas, y porque generalmente esas prestaciones que se van a pagar son mayores a lo que las personas ganan en un mes, el acumulado. No sé, pero pudiera ser interesante analizarlo y verlo de 10 días. Bueno, 3 meses no, porque entonces ¿de qué va a comer esa persona? Pero un mes, por ejemplo, puede ser. Y que si se pueda prorratear, pues sí, que te puede 2 meses, que te lo pago en este mes la mitad, en el otro. Bueno, eso se puede negociar. No es como dicen entonces de que eliminarla, están buscando alternativas. Que las multas pueden llegar a millones de pesos y que sean más benignas para las pequeñas empresas. Dice que el periodo de prueba laboral no sea de 6 meses, sea de 6 meses y no de 3. Ven, hay unas alternativas que pueden ser contempladas. Me reía mucho
porque leí en el periódico que puso que las prestaciones laborales al empleado desuesado, si lo desuesan, nada más va a quedar la masa, no va a tener hueso. Desahuciado. Aquí escribieron en el periódico de que desuesado. Desuesado que no tiene hueso. Desahuciado, que el código establece, es trabajo establece. Bueno, para que ustedes vean, eso es lo importante de conversar, consensuar y discutir. ¿Qué se había consensuado y se había discutido? Y luego metieron un paquete de cosas ahí en el Congreso traídas de la greña, aladas por, ¿verdad? Por la corbata, que no habían sido consensuadas, y ahí estaban peleando los trabajadores. Porque ahora hay que adecuarse a la vida. Ahí estamos hablando de inteligencia artificial, hablamos de chips, hablamos de computadoras, de supercomputadoras, hablamos de situaciones que ya modifican para la... Ustedes oyen a Trump hablar de traer empresas para generar empleo en Estados Unidos. Señores, una fábrica automotriz, si antes usaba, yo trabajé en una fábrica de estudiantes, ¿verdad? Y vamos a hacer las prácticas en una ciudad que a cada rato la bombardean los ucranianos, se llama Lipetsk. Y yo trabajé en la siderúrgica, en la fábrica, se llama Novolipetsk Zavod, de la fábrica de la ciudad de Novolipetsk, que tenía 40,000 empleados. 40,000 empleados. 3 turnos, por supuesto, y rotativos y todo. No trabajaba 2 días, 3 días, 4 días, qué sé yo, y duraba 2 días de descanso, y trabajaba de noche, trabajaba a las 5, entraba a las 5, salía a las 12, duraba 2 días de descanso, entraba a las 12, salía a las 8, 2 días de descanso, entrábamos a las 8, salíamos a las 5, así, rotábamos. Bueno, 40,000 empleados trabajaban en esa siderúrgica. Siderúrgica es una empresa como Metaldón, como de esas, que producen acero. Completa, desde la A hasta la Z, desde el coque, desde todo, las plantas eléctricas, todo, el tratamiento térmico, todo lo que usted imagine para producir. De ahí salía el acero con el que se fabricaban unos vehículos, unos carros y todo lo otro de producción para cualquier otro sitio. Pues ahora mismo, una planta como esa que produzca esa misma cantidad de toneladas de acero, por ejemplo, en Japón, o en Nippon Steel, que compró ahora en la US Steel en Pittsburgh. En estos días, ¿se recuerdan? Que decía Trump, y yo le decía, sí, le está poniendo aranceles de 25 al acero, y eso va a impactar en otras empresas. Tú vas a generar 1,000 empleos aquí, y vas a perder, como pasó anteriormente, y va a perder 70,000 por allá. El balance neto, es negativo. Ahora, por ejemplo, lo que estaba diciendo, usted trae esa misma planta que produzca esa misma cantidad de toneladas de acero al año, vamos a suponer, y con toda la tecnificación que hay y la robotización, posiblemente no tenga 10,000 empleos. Aquella que yo le puedo decir que podía tener 40,000, a lo mejor no llega ni a 2,000. Y ahora quizás produce más y consume menos energía además. Y menos materiales, menos materia prima. Eso es eficiencia, eso es productividad. Cuando él dice que vamos a traer una fábrica de vehículos, antes tendría 10,000 empleados, ahora te opera con 500. Y todos son robots que van poniendo todas las piezas. Y hay cosas que ya que sí las hace el especializado, humano, manual y todo. Pero ya es muy mínimo. Antes era prácticamente todas las líneas de producción. Entonces, esas son cosas que hay que entender. Ahí tenemos que adecuarnos a los nuevos tiempos y facilitar, porque nosotros tenemos que mirar al futuro. Aquí se está hablando de microchips, pero tenemos que ponernos a darle clase a los niños, que el STEM sea la base fundamental, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, para que se estudie eso en las escuelas y se preparen nuestros muchachos, no loqueando. Entonces, eso es importante. Entonces, esos consensos deben seguir. Vi que los sindicatos dicen, no vamos a discutir más nada. No, hay que sentarse, discutir y tratar de hacer un código laboral que se adecue a los nuevos tiempos, que represente y que sea futuro. Es como les digo, aquí hay gente estudiando carreras que mañana, pasado mañana, ya no van a existir. Ya no van a existir. Ya no están existiendo.
ya están desapareciendo. El futuro no es mañana. El futuro es hoy ya. Hace 2 años el presidente Fernández Funglode organizó en Casa de Campo, y yo estuve allá, recordarán, un seminario con expositores internacionales sobre la inteligencia artificial. Y trajo aquel robot, ¿se acuerdan? Y salió en la prensa, estamos para la campaña. Y ya en este otro año, ahora hace un mes y pico, 2 meses, se hizo otro, yo estuve, ¿verdad?, sobre inteligencia artificial, y ahí se ve los avances. El mundo está operando con eso. Los drones que bombardean en Ucrania, en Rusia, ya usan inteligencia artificial. Las empresas están operando con eso. Ya usted tiene ChatGPT, usted tiene Gemini, usted tiene tal cosa. Miles de cosas que están a velocidad astronómica. Y entonces nosotros pensando en cosas que mañana no van a existir, y viendo el mundo con el prisma de unas personas que ni siquiera entienden qué está pasando en el mundo. Porque pudieran estar de lo mejor intención. Sí, por supuesto que están bien intencionados, pero no conocen lo que está pasando en el mundo. No saben lo que está pasando en el mundo. No están a la vanguardia. No se actualizan. Y se han quedado en el siglo XIX, en el siglo XX. Y aquí cantidad de personas tenemos en ese estadio. Todavía aquí andamos en concho, señores. Eso no existe en el mundo. Carrito de concho. Gracias a Dios el presidente anunció esto del monorriel, el tren, que es menos costoso que el tren con tunelaje por subterráneo. Y esas son las soluciones viales que hay que dar aquí en la ciudad para acabar con estos entaponamientos. Pero ¿cómo sale uno si no hay buen servicio de transporte? Uno va para la zona colonial y no quisiera ni llevarse el vehículo. Ahora hicieron un parqueo por ahí por la Mella que para tú bajar para allá, tú vas a pasar el día entero y te atracan de camino por ahí. O sea, hay que adecuarse a la realidad, pero el mundo tiene que ir cambiando. En Europa uno no piensa tener un vehículo porque uno tiene buen sistema de transporte en otros países. Uno usa el vehículo como eficientemente. Entonces, hay que hacerlo. Cuando retornemos, vamos a comentar lo que decía el presidente, ya que estoy hablando de eso, de eficiencia y transporte, lo del monorriel, que me parece interesante y vale la pena presentarles qué consiste el asunto. Vamos a una pausa, que estamos en Economía y Mercado.